¿Qué tal, maestro, maestra? En esta ocasión quiero conversar contigo sobre el material que tengo a disposición. Aclaro aquí, no es un material que ya lo tengo elaborado desde hace mucho tiempo, no. Es un material que lo voy haciendo durante la marcha, que se va elaborando día a día y a partir de la fecha solo se va a elaborar para el sexto ciclo, pero sin embargo te voy a dar todas las pautas para que tú lo puedas adaptar para todos los demás grados. Entonces, ¿de qué trata el material? Bueno, aquí hay dos ya, una es experiencia de aprendizaje y la otra es unidad didáctica. Entonces, vámonos con la unidad didáctica porque la experiencia de aprendizaje ya pasó. ¿Qué cosas vas a tener en la unidad didáctica? Para arrancar, vas a tener tu unidad, tu programación, como te dije, una programación anual para los juegos florales, otra programación anual para el Crea y Emprende, sesiones de aprendizaje, lista de cotejo, aquí lo tengo por separado, si lo deseas también lo puedes usar, pero sin embargo cada sesión de aprendizaje tiene su propia lista de cotejo, ¿no? Importante también que las sesiones de aprendizaje tienen sus archivos base, o sea, es decir, en, en computación nosotros siempre terminamos con un producto, puede ser lo que fuese, pero siempre termina en un producto. Entonces yo aquí ya te entrego también el archivo base que está acá, la ficha de aprendizaje, la lista de cotejo y la sesión de aprendizaje. La lista de cotejo, si no la has visto en los videos anteriores, es una lista de cotejo bastante automatizada, es decir, aquí copias y pegas el nombre de tus estudiantes, aquí tienes los indicadores, el criterio y ya, ¿cómo funciona? Mira, por ejemplo, voy a colocar mi nombre, digamos que yo soy el estudiante, y bueno, aquí, elabora el organigrama de su equipo en su cuaderno portafolio. Bueno, no ha elaborado en su equipo. Pongo no. Bueno, crea un documento en Word y lo guarda en su carpeta del explorador de Windows o en su USB. Bueno, sí ha hecho eso. Sí. ¿Ha trabajado en equipo? Sí. Mire que automáticamente el logro va saliendo. Si yo lo pongo no, se pone en B. Ahora, si lo pongo no, en todo digo que es no, entonces es una C. Pero ¿qué pasa si todo ha cumplido? Sí, si lo coloco acá sí y lo coloco aquí también sí, entonces su logro sería AD. Así es como funciona esta lista de cotejos. Si por alguna razón te sale que habilites macros, por favor habilita las macros. No tiene nada de virus. Voy a cerrar y lo voy a colocar no guardar. Bien, vámonos entonces a explicarte un poco de lo que trata la programación anual. Dos programaciones anuales, como te dije, uno para los juegos florales y otro para el Crea y Emprende, que son muy parecidas en sí. Crea y Emprende. Aquí tienes la planificación anual para Crea y Emprende, una descripción general. Bueno, aquí obviamente vas a cambiar el nombre de tu institución educativa. La calendarización, bueno, esto ha variado por regiones, ¿no? En algunas regiones han empezado el 13, en algunas han empezado el 20, en fin. Lo que nos interesa es esto de acá, de la organización de las unidades didácticas. Esto es lo que nos interesa. Y esto va a variar mucho de acuerdo al contexto en el que esté ubicado la institución educativa. Aclaro aquí, este material es para instituciones educativas que no tienen formación técnica, es decir, instituciones educativas en las que se dictan 2 horas a la semana de educación para el trabajo, en algunos casos es 3 horas a la semana de educación para el trabajo y en el mejor de los casos es 4. Entonces no tenemos mucho tiempo nosotros los de educación para el trabajo en una institución educativa sin formación técnica. Y eso sin contar que esta institución educativa no tenga eh, las computadoras, no tenga las herramientas, no tenga la infraestructura. eh, Ese es por un lado, por el lado material. Por el lado humano, puede suceder de que, digamos, los estudiantes este año es la primera vez que agarran una computadora, la primera vez que se ven frente a una computadora y bueno, todo es nuevo para ellos. Por más que hayan utilizado o por más que estén utilizando las tabletas, por más que estén utilizando sus celulares, siempre encontrarse con la computadora es algo nuevo. Entonces, hay que tener en cuenta todos estos aspectos a la hora de distribuir bien
nuestras unidades didácticas o sesiones de aprendizaje y que esto realmente sea significativo para el estudiante. Aquí, por favor, yo voy a detenerme un poco y hablarte de... he visto que hay programaciones anuales que siguen siendo programaciones anuales del 2010. Siguen siendo programaciones anuales del 2012. ¿A qué me refiero con esto? Aquellos años, la programación anual, ¿cómo era? A ver, te lo grafico acá. ¿Cómo era aquellos años la programación anual? ¿No? ¿Cómo era? Ya voy a poner 5 de acá. Voy a quitar esto para que se entienda mejor. En primer grado, ¿qué se tenía que desarrollar básicamente? Bueno, era sistema operativo, algo de mecanografía, era Office, y bueno, ahí se acababa el año, ¿no? En el mejor de los casos hacían algo más. Vámonos con segundo. Segundo, y era Office, ¿no? Y algo de diseño gráfico, ¿ya? Tercer grado, ya era full diseño gráfico, y podría decirse de repente algo de base de datos, pero las bases de datos eran en Excel. Cuarto grado, ¿cómo era en cuarto grado? En cuarto grado era base de datos, base de datos, y esta base de datos generalmente lo hacían en Access. Access. Algunos profesores hacían Publisher más. Quinto grado, todo lo que es desarrollo web. Web, ¿sí? Bien, si nosotros vamos a seguir queriendo hacer esto en nuestras instituciones educativas, lo que va a suceder es que estás trabajando la competencia transversal, no estás trabajando la competencia de educación para el trabajo. ¿Ya? Ahí tengamos en cuenta. Antes nosotros trabajamos computación y lo peor era que cada quien trabajaba como mejor le pareciera. Entonces, eso tenemos que aprender a ordenarlo nosotros, ¿ya? Nosotros mismos, que el cambio salga de nosotros, y ordenarlo nosotros mismos en nuestra institución, en la institución educativa en la cual lleguemos o en la institución educativa en la cual estemos trabajando, ¿ya? Ordenemos un poco los contenidos. Y aquí, por ejemplo, ¿no? Diseño gráfico, base de datos, Access, por ejemplo, llevar Access, Dreamweaver. Dreamweaver ya es un programa que se usa muy poco. En el desarrollo web, Dreamweaver ya está quedando en segundo plano. Hay programas mucho mejores que hacen mejor el trabajo de Dreamweaver. Eh, por ejemplo, hablar de diseño gráfico también demanda mucho tiempo conocer los programas como Photoshop, conocer los programas como Corel o lo que incide en el Ministerio de Educación es trabajar programas de software libre que son Inkscape. También demanda mucho tiempo. Entonces, tú como maestro, como maestra, tienes que ponerte a pensar si tus estudiantes ya están en la capacidad de que puedan adquirir estos conocimientos. Por eso, al inicio te mencionaba que esto va a depender mucho de contexto, mucho de en qué nivel de los conocimientos de computación están tus estudiantes. ¿En qué nivel? ¿Están básico, avanzado, muy avanzado? Ya se puede introducir ciertas cosas, pero no. Entonces ahí hay que tener algo de cuidado. ¿Sí? Entonces regresemos acá. ¿Cómo es que yo lo he planteado? La primera experiencia, por ejemplo, aquí he tenido bastantes consultas, dudas, inquietudes de los maestros, es la alfabetización digital. Yo lo he puesto así porque en muchos casos, por ejemplo, en el contexto de mi institución educativa, sucede que estudiantes que por primera vez están agarrando una computadora. Entonces, yo tengo que iniciar desde lo básico con todos los grados. Esto es muy de contexto. De repente dices, no, ya en mi colegio ya saben crear carpetas, ya saben ubicarse en el teclado. Entonces, no necesito hacer esto. Entonces, puedes empezar desde la segunda experiencia o desde la segunda unidad didáctica, que en este caso es crear una imagen visual para representar nuestro proyecto de emprendimiento. Pero, ¿qué cosa es esta imagen visual? ¿De qué trata? La imagen visual es básicamente el logotipo. El logotipo, el organigrama del proyecto, esa es la imagen visual. ¿Tienen que hacer eso, profesor? Sí, sí tienen que hacer eso. Y aquí te lo cuento.
Recuerda que para elaborar nuestra programación anual tenemos que mirar varios lados. Primero, tenemos que mirar nuestra competencia. Nuestra competencia es que sea experto en computación informática. Nuestra competencia es que desarrolle todas las habilidades computacionales. No, esa no es nuestra competencia. Nuestra competencia es crear proyectos de emprendimiento económico y social. Eso es nuestra competencia. Una sola competencia que se hace muy compleja de desarrollar, ¿sí? Entonces, primero miras tu competencia, luego miras el estándar, tus desempeños, tus capacidades, ya lo tienes claro. Ahora miras tu especialidad. ¿De qué especialidad eres? De computación, confección, industrias, bueno, tantas especialidades que tenemos. Entonces, miras tu especialidad. Ahora tienes que ponerte a pensar, ¿todo eso va a aterrizar en un concurso llamado Crea y Emprende o no? Si es que la respuesta es no, nosotros no vamos a participar en el concurso Crea y Emprende porque el gobierno no da un centavo, no fomenta, no nada. Entonces, puedes desarrollar, yo creo que más computación que emprendimiento, en el caso de computación. Pero, si tu objetivo es participar en el concurso de Crea y Emprende, entonces ahí la cosa se hace un poco más compleja, porque tienes que desarrollar la competencia de educación para el trabajo, pero también tienes que desarrollar habilidades propias de la especialidad en la cual te has formado. Ahí hay que amarrar esos dos elementos para que termine en uno solo. ¿Y cuál es ese uno solo? El proyecto de emprendimiento para el concurso Crea y Emprende, que está por demás decir también ese concurso. Hay mucho que debatir con ese concurso, pero tenemos ese concurso y tenemos que participar de alguna u otra manera. ¿Cuál fue la novedad del año pasado? La novedad del año pasado es que se han dividido por grupos. Mira, si te das cuenta, hasta 12 grupos. Primer grupo, industria del vestido, cuero y calzado, electricidad, electrónica, construcción, eh, mecánica y metales, diseño industrial, date cuenta aquí, y nos han juntado con tres grupos en realidad nosotros, ¿no? Computación informática, y en computación informática, y aquí ya desapareció base de datos. Entonces ya no tendría sentido enseñar a los chicos base de datos, y sobre todo en Access, ¿no? Podría ser base de datos en Excel, sí, para conocimientos propios del estudiante, sí, es importante que sepan manejar Excel. Pero Access ya creo que habría que pensarlo mejor. ¿Qué nos pide, qué nos propone el Crea y Emprende? Nos propone que trabajemos diseño gráfico. En diseño gráfico, yo personalmente, si tuviera 2 horas de trabajo en una institución educativa y mis estudiantes estuvieran no tuvieran tan bien los conocimientos de computación informática, pero si yo tuviera internet, créeme que yo trabajaría con los chicos bastante lo que es inteligencia artificial. Me apoyaría mucho de eso. Y sobre todo también podría apoyar bastante con Canva. Canva te soluciona muy bien las cosas y queremos que los chicos sacan rápido el producto. Así que si yo me voy a aferrar a enseñarles diseño gráfico y enseñarles CorelDRAW, a enseñarles Photoshop, no me va a alcanzar tiempo. Hay que ser realista en eso, maestros. ¿Sí? Sé que de repente como maestro, de repente recién te estás iniciando en el mundo laboral del magisterio y has salido con todas las ganas, quieres revolucionar los conocimientos y habilidades computacionales de los estudiantes y quieres enseñar todo lo que has aprendido, tu peor enemigo va a ser el tiempo. No tanto los estudiantes son muy buenos, pero el detalle va a ser el tiempo, siempre va a ser el tiempo, tu peor enemigo. Quizás no vas a llegar a lo que te has planteado. Diseño publicitario que va muy amarrado de diseño gráfico. Entonces, diseño publicitario y diseño gráfico muy amarrado, ¿no? Diseño gráfico, hacer las cosas, diseño publicitario, cómo vender las cosas. Entonces, va muy amarrado. Y se amarra también con un diseño de página web que puede ser tranquilamente una landing page, ¿no? Incluso en diseño publicitario podemos trabajar bastante lo que son redes sociales. Eso también hay que incidir. Y por último, la elaboración de aplicaciones, ¿no? En vez de entonces de hacer access, de hacer tantas cosas, creo que se podría apuntar a hacer
apps, aplicaciones no code, entonces que no requieren tanto código, porque tampoco te hay que marearse mucho con los códigos, ¿no? Porque eso demora mucho. Recuerda que para hacer una aplicación uno tiene que estudiar básicamente fundamentos de programación, tienes que estudiar el lenguaje propio y esto te demanda, es una curva de aprendizaje muy alta para aprender hacer desde con código. Pero hay muchas herramientas que son no code que tranquilamente se puede trabajar con los chicos. Tenemos diseño arquitectónico y construcción civil. De hecho, aquí no entra la computación informática. Entonces, hasta aquí te voy hablando cómo es que el Crea Emprende ya te dice, hey, tú participas acá, tú eres de tal especialidad, no te escapas, participas. Es igual, computación ya tenemos algo, esto. Y bueno, sigue ahí, ¿no? Gestión de microempresa, ebanistería, mecánica, artesanía, aunque mecánica automática creo que ya ha desaparecido la EBR, pero bueno, lo han colocado, ¿no? Supongo que es para básica alternativa. Artesanías, estética, cocina, bueno, entonces esta es la novedad. Ahora dirás, pero profe, eso es el año pasado. Este año creo que es más, de repente ni siquiera va a haber. Bueno, sí va a haber, ya está dentro de la resolución, que sí va a haber este concurso de Crea y Emprende. No sabemos cómo va a ser, pero tampoco podemos sentarnos a esperar cómo es que va a ser. Podemos seguir un patrón de cómo han sido los concursos durante todo este tiempo y tener una idea de cómo elaborar nuestra programación anual. ¿Sí? Ahí hay que tener algo en claro. Muy bien, continuemos entonces. ¿Por qué, profesor? Regreso aquí. Dirás, ¿por qué, profesor? Identidad visual. Bueno, yo no quiero hacer identidad visual. Yo de frente quiero hacer mi design thinking. O de frente quiero hacer link canvas. No, no es tanto así. Esto lleva una secuencia. Y te explico. Vámonos acá. Bueno, aquí está esto. Te lo paso por acá. Y aquí. Estas son las etapas del proyecto de emprendimiento que ha planteado el Ministerio de Educación. Bueno, hay muchas formas de hacer. En realidad, hay bastantes formas de hacer un proyecto de emprendimiento. Pero esta es la que nos ha planteado el Ministerio de Educación. Así que nos basamos en esto. Y en la categoría A, que es el sexto ciclo, en la categoría A nos pide representación gráfica de los roles de cada integrante en el equipo. ¿Sí? Entonces, cuando dice representación gráfica, es que nosotros tenemos que aprender a hacer uno, el organigrama de nuestro equipo, tenemos que hacer el logotipo de nuestro equipo de emprendimiento. Es decir, los chicos en grupo empiezan ya a elaborar. Profe, ¿y eso es también hacerlo en el séptimo ciclo? También, lo mismo. Entonces aquí respondo a las muchas dudas que me dicen. Profesor, ¿pueden hacer el mismo tema de primero a quinto? Eso es lo que está diciendo el Ministerio de Educación. En su concurso hace lo mismo, solo está cambiando la dificultad del producto. Si en primer grado les dices crear 3 carpetas, en segundo serán 4, en tercero 5, en quinto grado ya será con archivos más. Va cambiando la dificultad del producto. Pero ¿en qué parte dice eso? Te lo está diciendo el Ministerio de Educación a partir de sus concursos. Ahí está lo mismo. Solo está cambiando la dificultad del producto. Así que, entonces, la segunda unidad se trata de elaboración de la identidad visual. Te mencioné que yo solamente voy a hacer para el sexto ciclo, pero para el séptimo ciclo, profe, ¿cómo lo hago? Ya no usas pues Word. Por ejemplo, yo voy a hacer la identidad visual y cree su logotipo en Word. Pero en el sexto ciclo, ¿qué haces? Pues que creen en una inteligencia artificial, que creen en Canva, o que usen CorelDRAW, o que usen Photoshop. Si ya tienen los conocimientos y tienes el tiempo suficiente para utilizar esas herramientas, pues que lo usen. En quinto grado, igual, pero ya en quinto grado, profe, ¿puedo utilizar las mismas herramientas en quinto grado? Sí, pero en quinto grado ya puedes trabajar tonos de colores, matices de colores, psicología del color. Entonces ya tienes más herramientas, más contenido que dar a los chicos de quinto grado. Entonces sí puedes hacer. O sea, depende de ti cómo varías la complejidad de tu unidad didáctica. Continuamos. Entonces, luego viene, elaboramos un storyboard en Word.
Puedes elaborar un storyboard, puedes elaborar una landing page, depende. Si tienes ya la idea de tu proyecto de emprendimiento, si tú dices, ya vamos a iniciar con nuestro proyecto de emprendimiento, porque recuerda que desde la unidad 2 yo ya estoy desarrollando el proyecto de emprendimiento, entonces si tú dices, ya voy a desarrollar el proyecto de emprendimiento, puedes elaborar cualquiera. Recuerda que la experiencia 3 y la experiencia 5 son prototipos. ¿Y qué cosa termina en un prototipo? En un prototipo termina el design thinking. Entonces, en estas dos experiencias de aprendizaje o unidades didácticas, lo que se pretende es trabajar el design thinking en sus 5 fases. Design thinking en sus 5 fases. Va a terminar siendo un prototipo. Si tienes la idea, recalco, si los chicos ya dicen, profesor, el año pasado hemos hecho esto, pero ahora lo queremos mejorar, genial, trabaja eso, ¿sí? Trabaja eso. Si es la primera vez que participas, acá tienes algunas ideas, ¿sí? Muy bien. Esto, acá te recalco, la unidad didáctica 3 y la unidad didáctica 5, en mi caso, voy a trabajar prototipos. Profe, no, yo no quiero hacerlo así. ¿Y qué pasa con la 4? La 4 es cultura gastronómica, PowerPoint para brindar orientación a las familias acerca del manejo eficiente de sus ingresos económicos. Pero ¿cuál es el objetivo aquí? El objetivo es que el estudiante elabore una presentación en PowerPoint. Tú le puedes poner la temática que te da la gana, la temática que tú hayas visto por conveniente realizar en tu institución educativa. Pero ¿por qué PowerPoint, profe? ¿Por qué PowerPoint? Porque el concurso de Crea y Emprende termina siendo una exposición de su producto. Todo eso lo tienen que armar en un PowerPoint. Pero y si en mi colegio tiene internet, ¿puedo utilizar Canva? Claro, puedes utilizar Canva para hacer la presentación. Recuerda que es hacer una presentación en PowerPoint, puedes hacer una presentación en Canva, puedes hacer una presentación en alguna inteligencia artificial, puedes hacer un video si tú lo deseas. Pero la cosa es que el estudiante aprende a expresar, aprende a comunicar el por qué y para qué está haciendo su prototipo. ¿Yo lo puedo cambiar, profesor, la 5 a la 4? Sí, sí lo puedes cambiar. No hay problema. Esto va, como te digo, de acuerdo a tu contexto. Siempre esto gira de acuerdo a tu contexto. Yo lo pongo así porque pensando en todos los contextos básicamente, pero no se puede eso. Entonces yo trato de colocarlo de esta manera, ordenarlo de esta manera. Continuamos. PowerPoint aquí y aquí otra vez PowerPoint. Entonces, la idea es que los chicos aprendan a hacer una buena presentación. Luego que terminamos, bueno, la penúltima es elaborar nuestro diagrama acá, la planificación del proyecto. Profe, ¿te has olvidado lo que es el link Canvas? Cierto. Entonces, podemos suprimir, si deseas, lo puedes suprimir, lo que es elaboración yo mismo, ¿no? Esta es una programación anual bastante, que sufre muchos cambios. Yo lo voy cambiando constantemente, lo voy pensando y repensando y repensando. Entonces, es muy probable que, por ejemplo, llegando al proyecto de emprendimiento, al concurso, yo, por ejemplo, es posible, muy posible que asumimos el comercio digital, lo suba acá y aquí ponga mi PowerPoint y acá de frente ya inicie el link Canvas. Link Canvas está dentro del concurso Crea y Emprende. Crea y Emprende es Design Thinking, hacer el prototipo, Link Canvas, cómo es que vas a vender ese prototipo. Eso, esas dos van muy de la mano. Y por último, la evaluación, ¿no? Pues felizmente Design Thinking trabaja mucho el aspecto de evaluación y se puede ir evaluando. Entonces, ahí tienes, maestro, varias cosas que hacer. De hecho, aquí respondo otra de las preguntas que bastante me hicieron. Profe, ¿es cierto que al año vamos a desarrollar 8 proyectos de emprendimiento? Yo le pregunto, y me pregunto también, ¿será posible desarrollar 8 proyectos de emprendimiento en un año? Pues para mí, personalmente, como opinión, es imposible. Imposible desarrollar 8 proyectos de emprendimiento. Es más, ni un proyecto de emprendimiento se puede desarrollar. Hacerlo bien, 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 ni uno solo saldría. Porque siempre hay cada cosa en la institución educativa.
Si yo me planteo acá muy elegantemente 4 semanas, de repente hubo un huaico, o de repente inundación, o de repente paros, huelgas. Ya esas 4 semanas se transforman en una semana. Entonces, lo que plantea el Ministerio de Educación, 39 semanas, a veces esas 39 semanas terminan siendo 35 semanas. A veces también se cumple cada día, pero es que esto es mucho, depende del factor. Entonces, te quedan 35 semanas para elaborar tu proyecto de emprendimiento. Claro, como dicen, ¿no? Elaboramos 8 proyectos de emprendimiento o elaboramos 4 proyectos de emprendimiento. Claro, como educación para el trabajo tiene 8 horas o tiene 6 horas en una institución educativa sin formación técnica, vamos a elaborar tranquilamente. O sea, aquí hay que un poco aterrizar, hay que un poco ver la realidad del contexto en el que estamos viviendo. La mayoría de los colegios solamente llevan 2 horas de educación para el trabajo. Un feriado, ya fue esas 2 horas. Una toma de local, esas 2 horas ya fue. Irrecuperables. 2 horas que no se puede recuperar a la siguiente. No es que tengo 4 cuentas, perdí estas 2 horas a la siguiente y ya lo recupero como sea. Ya no existe eso con 2 horas. Entonces, maestro, maestra, hay que pensarse bien en el lugar, en el área que estamos trabajando, que es educación para el trabajo. ¿Ya? Y aclaro también aquí, ya quitémonos esto del romanticismo que la educación técnica en los años 80, que la educación técnica con Velasco Alvarado, que no sé qué. Eso ya fue, eso está en el pasado. En el presente solamente tenemos 2 horas, maestros y maestras. 2 horitas de educación para el trabajo. Muy lamentable para el área, demasiado lamentable. Pide que nosotros cambiemos el mundo, transformemos las mentes, que es una área eje que gira, que cambia mentalidad. Romanticismo, maestro. La realidad es esta. Te explico un poco de lo que es la unidad didáctica. Bueno, aquí tienes la unidad didáctica, ya, educación para el trabajo. Obviamente aquí lo cambias y lo colocas lo que es la identidad visual de tu institución educativa, la situación significativa, los propósitos, las competencias transversales, que es muy importante agarrar esto. Nosotros ya de plano agarramos la competencia transversal de entornos virtuales, lo agarramos casi siempre, los de computación informática. Los enfoques transversales, esto a veces es determinado por la institución educativa, entonces hay que tener ya si lo han determinado o no para poder plantearlo aquí. ¿Sí? La unidad didáctica, por ejemplo, en este caso es elaborar el organigrama y el logo de nuestro proyecto de emprendimiento. ¿En dónde? En Word. Profe, ¿se puede hacer un logo en Word? Claro que se puede hacer un logo en Word. No subestimes a Word. La secuencia de aprendizajes, tienes la sesión 1, la sesión 2, la sesión 3 y la sesión 4. Finalmente los materiales y los recursos y ya está. Aquí hay que tener algo en claro, ¿sí, maestro? ¿Por qué, profesor, vas a trabajar en Word? ¿Por qué no trabajas en Inkscape, profesor? ¿Por qué no trabajas en Corel? Yo a mis estudiantes ya les estoy enseñando ya Corel Draw desde primer grado. Pues bien por usted, maestro. Pero ¿cuál es la razón? La razón con 2 horitas es alfabetizar. Nada más. Alfabetización digital. No hay otra. 2 horas no alcanza para más. Preguntaré, si el estudiante decide estudiar en el futuro, por ejemplo, ingeniería civil, Inkscape, CorelDRAW, ¿le ayudará bastante? ¿O es mejor que sepa elaborar sus documentos en Word? Entonces, ahí hay que ponerse a pensar ahí, ¿no? Hay que tener un poco también de, de juicio a elaborar qué programas le va a servir. Entonces, yo planteaba acá que sea en Word y de paso utilizan las herramientas de manera indirecta de Word. Recuerden que ya no trabajamos como trabajábamos antes, que eran cursos secuenciados, ¿no? Incluso esos cursos secuenciados era menú archivo. ¿Qué tenemos en el menú archivo? Bueno, ya hemos trabajado todo eso.
Luego vámonos al menú inicio, todas las herramientas del menú inicio. Ya hemos terminado eso. Menú insertar, todas las herramientas del menú insertar. Ya hemos terminado eso. Menú dibujar, todas las herramientas del menú dibujar. Y hasta ahí se ya pasado medio año. Menú diseño, ah, bueno, nunca he acabado de conocer Word. Entonces, nosotros ya no trabajamos tanto así, pero trabajamos con productos. Y el producto a veces nos dice que utilicemos herramientitas del menú inicio, que vayamos a insertar, que vayamos a algunas opciones, que hagamos esto. Entonces nos va haciendo ir de aquí para allá dentro de la interfaz del programa. Eso es lo que nos permiten los productos, maestros. Los chicos no van a salir expertos con 2 horas en computación informática. Si usted lo está logrando y encuentra la fórmula, en buena hora. Yo todavía no la encuentro. Hasta aquí te explico todo lo que es respecto al material que estoy planteando, maestro. Si te ha servido, si te es de ayuda, de repente dice, no, este profe está planteando cosas de otro mundo, este profe está fuera de la realidad. Bueno, maestro, yo desde aquí espero aportar con un granito de arena a nuestra pero tan abandonada área de educación para el trabajo. Me ayudarías bastante con una suscripción, con una compartida de este video y nos estaríamos viendo en un próximo video.